El amor verdadero no se ruega ni se persigue, se reconoce en la reciprocidad. Esta idea suele resultar incómoda, porque muchas personas han aprendido a asociar el amor con el esfuerzo desmedido, con la lucha constante, y con la sensación de que para ser amados deben demostrar, convencer o incluso resistir situaciones que lastiman. Desde muy temprano, algunos incorporan la creencia de que el amor es algo que se gana a través del sacrificio, como si fuera una recompensa reservada únicamente para quienes soportan más, esperan más o ceden más de lo que realmente desean. Sin embargo, cuando el amor necesita ser suplicado, algo empieza a romperse en el interior de quien lo pide. Rogar afecto coloca a la persona en un lugar de desigualdad emocional donde uno ofrece todo mientras el otro decide si concede apenas algo. En ese espacio, el vínculo deja de ser un encuentro entre dos voluntades para convertirse en una relación donde uno intenta ser elegido a cualquier costo. Y en ese intento, muchas veces, se pierde la capacidad de preguntarse si el otro realmente tiene el deseo genuino de compartir la vida. La reciprocidad no significa que dos personas den exactamente lo mismo, ni que sientan de manera idéntica. La reciprocidad implica que ambos reconocen el valor del otro, que existe una intención clara de construir, de cuidar, de sostener el vínculo, incluso cuando aparecen dificultades. Es una dinámica donde el afecto circula, donde no hay una sola persona intentando mantener viva la relación, mientras la otra observa desde la distancia o participa únicamente cuando le resulta conveniente. Cuando alguien ruega amor, suele hacerlo porque teme profundamente perder al otro. Pero detrás de ese temor muchas veces se esconde algo más profundo: el miedo a no sentirse suficiente, el miedo a quedarse solo, el miedo a enfrentar la sensación de vacío que puede aparecer cuando una relación no prospera. Entonces, la persona no solo ruega por el otro, también ruega por una validación que cree no poder darse a sí misma. Perseguir amor suele confundirse con demostrar interés o compromiso, pero hay una diferencia esencial. Buscar al otro con deseo y con intención de compartir es una expresión sana del afecto. Perseguir, en cambio, implica correr detrás de alguien que constantemente se aleja, intentando alcanzar algo que parece escaparse cada vez que uno cree estar cerca. Estar cerca. En esa persecución se instala una dinámica agotadora donde la relación depende siempre del esfuerzo de uno solo, generando un desequilibrio que lentamente erosiona la autoestima. Denti erosiona la autoestima. El amor que necesita persecución suele estar marcado por señales contradictorias. A veces hay gestos que ilusionan, palabras que prometen, momentos que parecen confirmar que el vínculo tiene futuro, pero luego aparecen silencios prolongados, ausencias sin explicación, distancias emocionales que generan incertidumbre. Esa mezcla de cercanía y lejanía crea un ciclo que puede resultar adictivo, porque cada pequeño gesto de atención se vive como una recompensa después de una larga espera, reforzando la idea de que vale la pena seguir intentando. Reconocer la reciprocidad exige una mirada honesta y muchas veces dolorosa. Significa observar no solo lo que el otro dice, sino lo que realmente hace. Significa aceptar que el amor no se mide por promesas ni por potenciales, sino por la presencia concreta, por la coherencia entre palabras y acciones. Cuando alguien quiere compartir su vida, no necesita ser convencido ni presionado para demostrarlo. Lo hace de manera natural, porque el deseo de estar surge desde un lugar auténtico. La dificultad aparece cuando se confunde la intensidad emocional con la profundidad del amor. Hay vínculos que generan emociones muy fuertes, llenas de pasión, incertidumbre y ansiedad. Esa intensidad puede interpretarse como una señal de amor verdadero, cuando en realidad
muchas veces responde a la inestabilidad del vínculo. El amor recíproco, en cambio, suele estar acompañado por una sensación de tranquilidad, de confianza, de saber que el lugar que uno ocupa en la vida del otro no está en riesgo permanente. Aceptar que el amor no debe ser rogado implica también renunciar a la fantasía de poder transformar al otro. Muchas personas permanecen en relaciones donde la reciprocidad no existe porque creen que, con el tiempo, con paciencia o con más entrega, el otro finalmente cambiará. Esa esperanza puede sostenerse durante años, alimentada por pequeños gestos que parecen indicar una evolución. Pero el amor no puede construirse sobre la expectativa de que alguien sea diferente a lo que muestra ser. La persecución del amor también puede convertirse en una forma de evitar el encuentro con uno mismo. Mientras toda la energía está puesta en alcanzar al otro, queda poco espacio para preguntarse qué se desea realmente, qué se necesita, qué se merece dentro de un vínculo. En ese sentido, perseguir amor puede ser una manera inconsciente de postergar el desafío de desarrollar amor propio, porque resulta más sencillo enfocarse en la validación externa que enfrentarse a las propias inseguridades. Reconocer la reciprocidad requiere desarrollar la capacidad de tolerar la realidad tal como es, sin adornarla ni negarla. Implica aceptar que no todas las personas pueden amar de la manera en que uno necesita, y que eso no necesariamente convierte a alguien en una mala persona, pero sí puede convertirlo en alguien incompatible. Esta comprensión suele ser dolorosa porque obliga a abandonar la ilusión de que el amor por sí solo puede resolver cualquier diferencia. Cuando una persona comienza a reconocer el valor de la reciprocidad, empieza también a modificar la manera en que se posiciona frente a los vínculos. Deja de medir su valor en función de cuánto logra ser elegida por otro y comienza a preguntarse si el vínculo que ofrece el otro es coherente con sus propias necesidades emocionales. Este cambio no ocurre de manera inmediata ni sencilla, porque implica revisar creencias profundamente arraigadas sobre el amor, el merecimiento y la forma en que se construyen las relaciones. En ese proceso pueden aparecer sentimientos de culpa, dudas, temores a estar exigiendo demasiado o a perder oportunidades afectivas. Sin embargo, aprender a reconocer la reciprocidad no significa volverse exigente de manera rígida, sino desarrollar la capacidad de distinguir entre el amor que nutre y el afecto que desgasta lentamente, mientras uno intenta sostener algo que nunca termina de consolidarse. Mientras el deseo de ser elegido se transforma en una necesidad que empieza a ocupar cada pensamiento, cada expectativa, cada intento de encontrar en el otro una confirmación que nunca termina de llegar y que deja a la persona atrapada en la espera constante de un gesto que tal vez nunca suceda. Insistir donde no te eligen muchas veces es abandonar tu propio valor. Esta afirmación puede resultar difícil de aceptar, porque la insistencia suele estar disfrazada de fidelidad, de esperanza o de amor incondicional. Muchas personas creen que mantenerse firmes, incluso cuando el otro no responde, es una muestra de fortaleza emocional. Sin embargo, hay una diferencia profunda entre sostener un vínculo que atraviesa dificultades y permanecer en un lugar donde uno no es considerado, escuchado, ni elegido de manera genuina. Cuando alguien insiste en ser parte de la vida de otra persona que no demuestra el mismo interés, empieza lentamente a negociar consigo mismo. Primero se toleran pequeños gestos de indiferencia, después se justifican ausencias, silencios prolongados o actitudes que generan dolor. Con el tiempo,
Esa tolerancia se convierte en una costumbre donde la persona deja de preguntarse si merece algo diferente y comienza a convencerse de que eso es lo máximo a lo que puede aspirar. Abandonar el propio valor no ocurre de manera repentina. Es un proceso silencioso que avanza paso a paso. Al principio, la persona puede notar que algo no está bien, que hay señales que generan incomodidad o tristeza, pero esas señales suelen ser minimizadas con explicaciones que buscan proteger el vínculo. Se piensa que el otro está atravesando un momento difícil, que necesita tiempo, que el amor verdadero implica paciencia. Así, la insistencia se transforma en una manera de sostener una ilusión que poco a poco desplaza la realidad. Insistir donde no hay elección mutua también puede surgir del miedo a la pérdida, el temor a quedarse solo, a enfrentar el vacío o a reconocer que una relación no funcionó, puede llevar a alguien a aferrarse a lo poco que recibe. En ese intento de evitar el dolor, la persona termina aceptando situaciones que afectan su autoestima. Cada vez que el otro no responde, no se compromete o no muestra interés, aparece una herida que muchas veces se interpreta como una falta personal, como si el problema fuera no ser suficiente. Este mecanismo suele estar ligado a experiencias emocionales anteriores. Hay personas que aprendieron desde muy temprano que el amor debía ganarse, que para ser valoradas debían esforzarse más que los demás. Cuando esas creencias se instalan, es común que en la vida adulta se repitan vínculos donde el afecto se siente condicionado. La insistencia se vuelve entonces una forma de confirmar esa idea internalizada de que el amor siempre requiere sacrificio, incluso cuando ese sacrificio implica renunciar a necesidades emocionales básicas. El abandono del propio valor también se manifiesta en la forma en que la persona comienza a verse a sí misma. La falta de respuesta del otro puede generar dudas constantes, comparaciones, pensamientos que cuestionan la propia capacidad de ser amado. Poco a poco, la identidad empieza a girar alrededor de la relación y el bienestar emocional queda sujeto a la atención o la validación que el otro decide otorgar. En este proceso, muchas personas comienzan a modificar su comportamiento para adaptarse a lo que creen que el otro espera. Cambian hábitos, postergan deseos, silencian opiniones, con la esperanza de volverse más aceptables o más fáciles de amar. Esta transformación suele vivirse como un esfuerzo necesario para sostener el vínculo, pero en realidad implica una desconexión progresiva con la propia autenticidad. El precio de esa adaptación es alto, porque la persona deja de reconocerse en lo que hace y en lo que siente. Insistir en un vínculo donde no hay reciprocidad también genera una dinámica emocional marcada por la incertidumbre. La persona vive pendiente de señales mínimas que puedan indicar interés. Un mensaje, una llamada, un gesto ocasional pueden ser interpretados como pruebas de que vale la pena seguir esperando. Pero esa espera crea una montaña rusa emocional donde la esperanza y la frustración se alternan constantemente, manteniendo viva una expectativa que rara vez se concreta. En muchos casos, la insistencia se sostiene por la dificultad de aceptar que el otro no siente lo mismo. Reconocer esa realidad implica enfrentar una pérdida que no solo involucra a la persona, sino también a los sueños, proyectos y fantasías que se construyeron alrededor del vínculo. Por eso, algunas personas prefieren mantenerse en una relación incompleta antes que atravesar el dolor de un duelo emocional. El abandono del propio valor también se refleja en la manera en que se establecen los límites. Cuando alguien insiste en ser elegido, suele tolerar conductas que en otro contexto no aceptaría. Se justifican faltas de respeto, desinterés o promesas incumplidas con la esperanza de que la situación cambie. Con el tiempo, la ausencia de límites claros refuerza la idea de que el propio bienestar
puede ser postergado en función de mantener la relación. La dificultad para retirarse de un vínculo donde no hay elección mutua muchas veces está vinculada a la creencia de que el amor debe ser incondicional. Esta idea, aunque puede parecer noble, se vuelve peligrosa cuando se interpreta como la obligación de permanecer incluso en situaciones que generan sufrimiento constante. Amar no debería implicar tolerar la desvalorización ni aceptar un lugar secundario en la vida de alguien. Cuando una persona comienza a reconocer que insistir en ser elegida implica abandonar su propio valor, suele atravesar un proceso interno complejo. Aparecen emociones contradictorias, dudas, sentimientos de culpa por pensar en alejarse. También puede surgir el temor de estar renunciando demasiado rápido o de no haber hecho lo suficiente para sostener el vínculo. Estas dudas forman parte de un proceso de reconstrucción personal, donde se empieza a revisar el significado del amor y del merecimiento. Recuperar el propio valor implica volver a conectarse con las propias necesidades emocionales. Reconocer que el amor no debería vivirse como una lucha permanente por ser aceptado. Significa aprender a observar las relaciones desde un lugar más consciente, donde la elección mutua se convierte en un criterio fundamental para construir vínculos saludables. Este proceso no elimina el dolor que puede generar una relación que no prospera, pero permite transformar ese dolor en una oportunidad para desarrollar una relación más sólida con uno mismo. En ese camino, la persona puede descubrir que el valor personal no depende de ser elegido por alguien más, sino de la capacidad de reconocerse digno de amor, respeto y cuidado. A medida que esa comprensión se fortalece, la insistencia deja de sentirse como una prueba de amor y comienza a verse como una señal de alerta que invita a revisar el lugar que uno ocupa dentro de sus propios vínculos, mientras la conciencia de lo que se entrega y de lo que se recibe empieza a revelar el costo emocional de permanecer en relaciones donde el afecto no circula de manera equilibrada y donde la necesidad de ser aceptado puede convertirse en una carga que termina opacando la posibilidad de construir una relación basada en el reconocimiento genuino y la valoración mutua. La indiferencia también es una forma de respuesta, aunque muchas veces se perciba como ausencia, como vacío o como algo que no dice nada. En realidad, la indiferencia comunica con una claridad que puede resultar profundamente dolorosa. Cuando alguien responde con silencio, con distancia emocional o con desinterés, está transmitiendo un mensaje que no siempre se expresa con palabras, pero que tiene un peso significativo dentro de cualquier vínculo afectivo. Las personas suelen buscar respuestas explícitas, porque las palabras permiten interpretar la realidad con mayor facilidad. Un sí confirma, un no duele, pero cierra un camino. La indiferencia, en cambio, deja espacios vacíos que la mente intenta completar con suposiciones, esperanzas o justificaciones. Esa falta de definición puede resultar más angustiante que una negativa clara, porque mantiene viva la expectativa de que algo pueda cambiar, de que el silencio sea solo temporal, de que detrás de la distancia exista un sentimiento que todavía no se anima a manifestarse. Sin embargo, la indiferencia no suele aparecer de manera abrupta. Muchas veces se instala lentamente dentro de una relación. Empieza con pequeños gestos que pasan desapercibidos, respuestas breves, falta de interés en compartir momentos, ausencia de curiosidad por lo que le ocurre al otro. Esas señales pueden parecer insignificantes al principio, pero cuando se repiten, comienzan a construir un patrón que refleja una desconexión emocional. Quien recibe indiferencia suele experimentar una sensación de invisibilidad. No se trata únicamente de la falta de atención, sino de la percepción de que lo que uno siente, piensa o necesita no tiene un lugar dentro del vínculo. Esta experiencia puede generar inseguridad, dudas constantes y una necesidad creciente de buscar señales que confirmen que el otro todavía está presente emocionalmente. La dificultad
para reconocer la indiferencia como respuesta radica en que muchas personas prefieren interpretar el silencio como una situación pasajera. Se elaboran explicaciones que suavizan el impacto emocional. Se piensa que el otro está ocupado, atravesando un momento complicado, o que necesita espacio. Estas interpretaciones pueden ser válidas en ciertos contextos, pero cuando la indiferencia se vuelve recurrente, deja de ser una circunstancia y se transforma en una forma de posicionarse dentro de la relación. La indiferencia también puede generar una dinámica donde una persona comienza a esforzarse cada vez más para captar la atención del otro. Se intensifican los intentos de comunicación, se multiplican los gestos de afecto, se buscan estrategias para despertar interés. Este esfuerzo constante suele estar motivado por la esperanza de recuperar la conexión emocional, pero también puede profundizar el desequilibrio dentro del vínculo, porque coloca a uno en el rol de quien intenta sostener la relación mientras el otro permanece distante. El silencio emocional puede resultar particularmente doloroso, porque no permite confrontar una realidad concreta. Cuando alguien expresa desinterés de manera directa, la persona puede iniciar un proceso de duelo, aunque resulte difícil. La indiferencia, en cambio, mantiene una ambigüedad que prolonga la incertidumbre. Esa ambigüedad puede generar un estado de espera permanente, donde cada gesto mínimo se analiza con detenimiento, buscando indicios de que el vínculo todavía tiene posibilidades. Muchas veces, la indiferencia activa heridas emocionales profundas relacionadas con el miedo al abandono o al rechazo. La falta de respuesta puede ser interpretada como una confirmación de creencias negativas sobre uno mismo, como la sensación de no ser suficientemente importante o valioso para el otro. Estas interpretaciones no siempre reflejan la realidad completa, pero tienen un impacto significativo en la autoestima y en la manera en que la persona se percibe dentro de la relación. La indiferencia también puede manifestarse de formas sutiles que resultan difíciles de identificar. No siempre implica ausencia total de contacto. Puede aparecer en conversaciones superficiales, en la falta de interés por profundizar en temas importantes, en la sensación de que el vínculo se mantiene por inercia más que por deseo genuino. Esta forma de interacción puede generar confusión porque la relación parece existir, pero carece de la conexión emocional que la sostiene. Aceptar que la indiferencia es una respuesta implica reconocer que el afecto no puede construirse únicamente desde un lado. Los vínculos requieren una disposición mutua para compartir, escuchar y sostener la presencia del otro. Cuando esa disposición no existe, la relación puede transformarse en un espacio donde una persona invierte energía emocional, sin recibir un intercambio que la nutra. La dificultad para aceptar la indiferencia como respuesta también está relacionada con la esperanza. La esperanza puede ser un recurso valioso en momentos de crisis, pero cuando se sostiene sobre señales repetidas de desinterés, puede convertirse en un obstáculo para ver la realidad con claridad. La mente tiende a aferrarse a recuerdos positivos, a momentos donde el vínculo parecía más cercano, alimentando la idea de que esa conexión puede regresar si se insiste lo suficiente. En algunos casos, la indiferencia puede surgir como una forma de evitar conflictos o conversaciones difíciles. Hay personas que, en lugar de expresar sus emociones o tomar decisiones claras, optan por distanciarse gradualmente. Esta forma de actuar puede parecer menos confrontativa, pero genera un impacto emocional profundo en quien recibe esa distancia, porque lo deja atrapado en un espacio donde no hay certezas ni definiciones. Reconocer la indiferencia como una forma de respuesta requiere desarrollar la capacidad de observar no solo lo que el otro dice, sino la manera en que se comporta dentro del vínculo. Implica prestar atención a la coherencia entre las palabras y las acciones, a la presencia real que el otro ofrece,
a la disposición para compartir tiempo, interés y cuidado emocional. Este reconocimiento puede generar un proceso interno complejo. Aceptar la indiferencia como respuesta muchas veces implica renunciar a la expectativa de que el vínculo sea diferente, enfrentar el dolor que produce la falta de reciprocidad y revisar las propias creencias sobre el amor y el merecimiento. Es un proceso que puede despertar tristeza, enojo, frustración y miedo, emociones que forman parte del duelo emocional que aparece cuando una relación no se desarrolla como se esperaba. La indiferencia también puede convertirse en un espejo que invita a reflexionar sobre la manera en que cada persona se posiciona dentro de sus vínculos. Puede abrir preguntas sobre los límites personales, sobre la capacidad de reconocer cuando un vínculo deja de ser nutritivo y sobre la disposición para priorizar el propio bienestar emocional. Cuanto a una tontería emocional, estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero forman parte de un proceso de autoconocimiento que permite comprender por qué ciertos vínculos se sostienen incluso cuando generan malestar, mientras la experiencia de sentirse ignorado comienza a revelar la necesidad profunda de ser visto, escuchado y valorado dentro de una relación donde la presencia emocional no sea una excepción ocasional, sino una expresión constante del interés genuino por compartir la vida con otro ser humano.